Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy exploraremos posibles soluciones a la crisis del capitalismo. Hay quien dice que vivimos en un capitalismo clientelista y que lo único que hace falta es adoptar otro tipo de capitalismo más amable y ético para sobrevivir. Ahora bien, ¿es esa la mejor solución? Es hora de hablar con el escritor y bloguero Dmitry Orlov, autor de El margen del desplome, un libro ya legendario en el que Orlov explica que la Unión Soviética, aunque fuera por accidente, estaba mejor preparada para el desplome que Estados Unidos, cuya caída parece ser inminente e inevitable. También ha redactado el prólogo de un nuevo libro escrito por Rob Grady, titulado Los 150 Fuertes, una ruta hacia un futuro distinto, que se irá publicando en entregas en la web del Club Orlov. Enseguida hablamos de él. Dmitry, bienvenido a este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Es un placer estar con ustedes. Estupendo. ¿Stacy? Dmitry, del contenido del libro Los 150 Fuertes, escrito por Rob O'Grady, que usted publica y edita, y de los artículos que escribe usted mismo en el Club Orlov, se desprende que hace falta una ruta hacia un futuro mejor. Me gustaría que nos explicara por qué la ruta actual no es la más adecuada. La verdad es que hay personas de todo tipo, de cualquier ideología política, que perciben importantes problemas en la disposición actual del sistema, manifestada en diversas formas. Por ejemplo, los expertos en finanzas suelen preocuparse por la insostenibilidad de la pirámide de deuda, mientras que los interesados en la ecología y la salud del medio ambiente se preocupan especialmente por la rápida desaparición de las especies salvajes, la acidificación del planeta, los fenómenos meteorológicos extremos, etc. En lo que todo el mundo coincide es que la maquinaria está totalmente fuera de control, sin que nadie sepa cómo detenerla, lo cual nos convierte a todos, los que ejercemos algún tipo de actividad económica, en un elemento destructor. Lo que pasa es que nadie aporta soluciones, que es precisamente lo que hace el libro: ofrecer un enfoque sobre cuál debería ser la solución. Una solución que pasa por construir un futuro cuya evolución no se dirija a toda prisa hacia un desplome inevitable. Dmitry, existe un parámetro denominado PBI, que utilizan todos los países del mundo para medir su salud económica. El problema es que el cálculo de ese parámetro está claramente manipulado. ¿Por qué no nos centramos en esa cifra que se utiliza de manera fraudulenta en todo el mundo para que represente de verdad la actividad económica? Cosa que ahora no hace. De esa forma, tendría en cuenta los riesgos, las recompensas, el detritus, los desechos. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es su respuesta? Sí, la cifra está claramente manipulada. La maquinaria del sistema actual tiene un gran punto débil. No percibe los límites físicos. No en vano, si analizamos el sistema por completo, el crecimiento del PBI evoluciona según el ritmo al que se destruyen las cosas, no al que se crean. Y algo parecido sucede con el medio ambiente. Estamos acabando con el aire puro, el agua potable, etc., a un ritmo tal que cualquier crecimiento que generemos se verá empequeñecido por el enorme grado de destrucción que estamos provocando. En la riqueza de las naciones, el inicio del capitalismo tal y como lo conocemos, Adam Smith no ponía precio a la naturaleza. Es como cuando en los años 70 y 80 se hablaba de la energía atómica como una fuente tan abundante, casi infinita, que no hacía falta ni ponerle precio. Vamos, que nunca se ha tenido en cuenta que puede llegar un día en que los recursos naturales tengan un precio. El problema es que esa gente vivía en un mundo con muchos recursos y una población no muy numerosa. En cambio ahora, vivimos en un mundo con exceso de población y recursos escasos. Además, hemos creado la cultura de convertir cualquier problema relacionado con los límites en un problema financiero, de forma que si no tenemos energía suficiente, lo que se hace es invertir en más energía, sin tener en cuenta la realidad subyacente. Lo único que importa es la realidad financiera.
Eso es totalmente equivocado. Ya que habla del concepto límite, cada vez que en Estados Unidos alguien dice que hay un límite para la contaminación, para el crecimiento o para el consumo de petróleo, lo tildan de comunista. Como autor de El margen del desplome, ¿le parece a usted que ese margen se ha hecho más grande desde la crisis financiera? ¿Cómo puede resolver los 150 fuertes ese problema del margen del desplome? El libro, tras realizar un análisis de las distintas formas de estructurar la sociedad a gran escala que se han puesto en práctica, revela que todas ellas, el comunismo incluido, han sido sistemas fallidos. El comunismo depende de la buena voluntad del vecino de enfrente, del burócrata centralizado que maneja nuestros asuntos y con el que jamás podremos entablar contacto, para que se ocupe de nuestras necesidades, por lo que no se trata de un sistema viable. Por su parte, el capitalismo obliga a la gente a hacer lo correcto, entre comillas, por los motivos más básicos, que son la avaricia y el miedo, algo de lo que, supuestamente, debe resultar un bien común. Lo que pasa es que tampoco ha funcionado como sistema. Por tanto, lo que propone el libro es que trabajemos con aquellos que conocemos y en los que confiamos, y que nos conocen y confían en nosotros. Un círculo que se calcula que para cada persona no excede de 150 miembros. Es lo que se llama el número de Dunbar, que representa el máximo de personas con las que podemos tener una relación de confianza personal. A partir de allí, podríamos motivarnos con otras fuerzas y emociones positivas que podrían ayudarnos a que nos tratáramos los unos a los otros de forma justa, a conseguir el bien común y a estructurar la sociedad de una forma mucho más humana, donde se consideren las necesidades de todos. Vamos a volver al inicio del capitalismo. La mano invisible de la que habla usted, es decir, el interés de cada uno, es lo que mueve a una economía de libre mercado. Este modelo se puso en práctica como respuesta al dominio de los aristócratas, los monarcas y los señores feudales, que eran los que establecían los precios y los siervos tenían que acatarlos. Así funcionaba el sistema en la Edad Media, una época de oscurantismo. Pero entonces llegó el capitalismo con esa idea de que el interés propio generaría ese efecto de la mano invisible que haría que los precios fueran competitivos, y con la competitividad vendría la liberación de los talentos y recursos. Sin embargo, a día de hoy, Wall Street, gracias a su capacidad de utilizar ciertos productos como los derivados, se ha adueñado del mecanismo de descubrimiento de los precios. ¿No le parece que una posible solución sería instaurar un mecanismo de precios auténtico? Por ejemplo, si una gran compañía petrolera o agrícola provoca daños por valor de $1.000 millones, tendría que pagar 1.000 millones en multas. O también se debería obligar a Apple a llevar a Estados Unidos el dinero en efectivo que tiene distribuido por todo el mundo para no pagar impuestos por él. Recuperar un mecanismo de precios legítimo, vamos, ¿no le parece que eso solucionaría la mayoría de los problemas que presenta el capitalismo actual? No. Hay gente que propone recuperar el dinero sensato, volver a los principios contables razonables, etc. Pero al hilo de lo que decía usted sobre los señores feudales y los siervos, todo ese sistema estaba basado en el equilibrio solar, un sistema estacionario que hacía que cuando los alimentos escaseaban, la gente se muriera de hambre. Todo se cimentaba sobre la producción que pudiera generar un pedazo de tierra de manera sostenible. El capitalismo despegó como consecuencia del descubrimiento del carbón y posteriormente del petróleo y el gas natural, que permitieron crear esas grandes industrias que consumen los recursos naturales a gran velocidad. Muchas veces se dice que el sistema actual es eficiente, cuando la realidad es que en Estados Unidos se tira a la basura algo así como el 40% de los alimentos. No recuerdo la cifra exacta. Fíjese, por tanto, en lo eficiente que es. Y ahora nos enfrentamos a una serie de límites en lo que respecta a los recursos naturales. Los precios de las materias primas suben, luego se desploman.
Así pues, en un mercado tan disfuncional como este, el mecanismo de descubrimiento de precios carece del más mínimo sentido. Si el petróleo es demasiado barato como para producirlo en función de la cantidad que queda en el subsuelo y demasiado caro para que los consumidores lo puedan pagar, porque están todos arruinados, entonces, ¿para qué queremos tener un mercado? Es mejor elegir a un comunista que nos diga su precio. Efectivamente, lo que pasa es que eso ya lo hace el Banco Central, en el que Janet Yellen, que es un miembro más de la burocracia política, nos dice cuál debe ser el precio del dinero, ignorando por completo los mercados. Pobre señora Yellen, no sabe qué hacer, lo siento por ella. En un mundo basado en la teoría de los 150 fuertes, ¿cómo se abordaría el problema de la energía? Porque para que el ser humano sobreviva, es evidente que necesita energía, alimentos y vivienda. ¿Cómo se organizaría eso en un paradigma basado en los 150 fuertes? En primer lugar, si tratamos con un grupo reducido de personas que ya conocemos, se produce una considerable relocalización de la economía, de forma que se acabaría con todo el gasto energético adicional necesario para mantener las redes de transporte internacional, para ir en transporte público al trabajo, etc. Por lo que la cantidad de energía que gastaría cada ser humano sería mucho menor, incluso hasta el punto de que pudiera generarse cultivando nuestras propias cosechas y generando nosotros mismos un poco de energía solar, eólica e hidráulica. En los 150 fuertes, Rob O'Grady escribe que respondiendo a estas tres preguntas, podríamos cambiar nuestras vidas a mejor. Nos queda poco tiempo, así que seguiremos hablando del tema en la segunda parte. Pero antes de la pausa, me gustaría plantear la primera de las preguntas. ¿Cuál es la principal fuerza reconciliadora por la que se rigen los sistemas económicos y políticos actuales? Explíquenos rápidamente qué es eso de la fuerza reconciliadora y seguimos después del descanso. Los integrantes de la sociedad siempre estamos en conflicto. Tenemos anhelos desesperados y la forma de reconciliarnos es encontrar algún principio en el que podamos ponernos de acuerdo. Un principio que en la sociedad actual es el beneficio económico. El vencedor siempre será el que más dinero gane. Ese concepto resulta muy negativo porque si una persona gana más dinero, eso significa que hay otra que gana menos, por lo que en realidad es una fuerza reconciliadora negativa. De acuerdo, tenemos que dejarlo aquí. Hacemos una pausa y luego seguimos hablando de reconciliaciones con el legendario Dmitry Orlov. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Hoy tenemos con nosotros a Dmitry Orlov, escritor, bloguero y leyenda. Dmitry, habíamos dejado la conversación hablando de las fuerzas reconciliatorias. Reconciliadoras. Eso, reconciliadoras. Repite la pregunta, Stacy. Dmitry Orlov se dedica también al mundo de la edición y la publicación a través de su web cluborlov.blogspot.com, en la que propone soluciones a los problemas políticos, culturales y económicos que afectan a nuestros países, no solo a Estados Unidos. Pues bien, uno de los libros publicados en la web es Los 150 fuertes de Rob O'Grady, en el que se dice que respondiendo a estas tres preguntas podríamos cambiar nuestras vidas a mejor. La primera pregunta consiste en identificar las principales fuerzas reconciliadoras, que ya nos ha contado usted que son la fuerza, la avaricia y la violencia, unos conceptos que también pueden servir para responder a la segunda pregunta, que trata sobre los efectos de esa fuerza reconciliadora. Por eso vamos a centrarnos en la tercera de las preguntas. Si hubiera una nueva fuerza reconciliadora, ¿cuál sería? ¿Puede contestar a la pregunta? Mire, voy a darle una respuesta que, aunque pueda parecerle algo cursi, es la respuesta correcta desde todo punto de vista. Esa nueva fuerza reconciliadora es la compasión. ¿Qué nos motiva a ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros padres ancianos, de nuestros amigos enfermos? Pues nuestro cariño hacia ellos, nuestra dedicación. Si en la economía nos tratáramos los unos a los otros con dedicación y no con avaricia y miedo, el mundo sería muy distinto.
Dimitri, el problema es que el concepto de la compasión se ha visto cooptado por la publicidad, que lo utiliza de forma muy perniciosa. En los años 30, Edward Bernays, que estaba muy vinculado a Sigmund Freud, desarrolló la teoría de la propaganda, que consistía en la idea de convertir la compasión en una necesidad no satisfecha para generar ventas. Antes la gente compraba una cosa por la utilidad que pudiera tener. Por ejemplo, se compraba un saco de harina para hacer pan. En cambio, en este nuevo paradigma, los automóviles, bueno, y prácticamente todo, están vinculados al sexo, de forma que la pasión y la compasión han desaparecido por completo de nuestras mentes, de nuestra cultura. ¿Cómo se recuperan? Porque la publicidad ha acabado con ellas. De manera que, ¿existe alguna forma de recuperarlas? Mire, la publicidad es muy eficaz cuando se trabaja en un paradigma comercial impersonal, cuando se dirige a una persona con dinero que tiene pensado gastárselo en un producto o servicio. En cambio, la publicidad no sirve prácticamente para nada cuando se trata de la relación cara a cara de una persona con otra, salvo que compitan por su poder adquisitivo. Por ejemplo, tonterías como ver quién lleva el calzado más caro. Pero cuando se trata de ocuparse de las necesidades del otro, la publicidad no ejerce apenas influencia alguna. Las necesidades no se comercializan, solo se comercializan los anhelos. Pero ya que ha puesto el ejemplo del calzado, ese anhelo de llevar un calzado caro lleva a la violencia, y la violencia lleva a la delincuencia, lo que convierte al sistema penitenciario en un sector en sí mismo que, junto al ejército, la industria farmacéutica y el sector agrícola, utilizan la cultura y la sociedad como un juguete en sus manos. En otras palabras, nos estamos convirtiendo en integrantes de un juego mortal orquestado por las grandes empresas. Y yo creo que, para acabar con eso, tenemos que buscar en nuestra alma y encontrar algo que nos eleve por encima de toda esta locura. Día tras día, los medios nos echan encima un montón de toneladas de hormigón disparatado y absurdo. Tiene toda la razón. Todas las cuestiones perniciosas a gran escala que acaba de mencionar tienen que ver precisamente con eso, con la escala. De ahí el título del libro. Al ser humano no se le da bien tratar con otros individuos de su especie de forma anónima. Resulta muy fácil lavarle el cerebro si se le une a un gran número de congéneres. Pero si diseñamos un nuevo sistema en el que solamente tratemos con aquellos a quienes conozcamos en persona, en los que confiemos y de los que podamos sentirnos responsables y viceversa, se crea una solidaridad de grupo que hace muy difícil que esos sistemas a gran escala, ya sea a través de la publicidad, de los medios de comunicación de masas e incluso del sistema educativo, puedan lograr sus propósitos. Las personas no solemos ser conscientes de cuáles son nuestras necesidades, pero las que están cerca de nosotros sí que lo son, y suelen ocuparse de ellas. De esa forma, los anhelos se convierten en anhelos compartidos. Al final, si somos una persona normal que pretende tener una pareja y unos amigos, no queremos las cosas para nosotros mismos, sino compartir experiencias con aquellos a quienes apreciamos. O sea, que los anhelos también se transforman. Ya que hablamos de rutas, hay una ruta que los gobiernos suelen elegir, y esa no es otra que la guerra. Keynes decía que los gobiernos habían dedicado muchos años a crear las condiciones necesarias para la Primera Guerra Mundial. Pues bien, ahora que se ha iniciado la crisis del capitalismo, como algunos la llaman, da la sensación de que se están creando las condiciones para una nueva guerra mundial. Hace poco usted redactó una carta abierta titulada Un aviso ruso. Háblenos sobre ella y sobre su relación con la ruta económica en la que nos encontramos en este momento.
La carta es una colaboración con otro autor que escribe con el seudónimo de The Seeker y que tiene páginas web escritas en varios idiomas en las que hace un llamamiento a la cordura en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El caso es que The Seeker se puso en contacto conmigo y me propuso colaborar para tratar de evitar una tercera guerra mundial. Y a mí me pareció estupendo. Él escribió la carta y yo contribuí también un poco, además de editarla, que es lo que más hago en la actualidad, editar. Y la verdad es que hemos tenido bastante éxito. Creo que ya hemos superado las 200.000 lecturas y eso que la cosa no ha hecho más que empezar. Lo que hacemos en la carta es explicarles a los estadounidenses que si se enfrentan en una guerra con Rusia acabarán todos muertos. Más claro no puedo decirlo. Si Estados Unidos decide ir a la guerra con Rusia, todos los estadounidenses acabarán muertos. Tienen que convencerse de ello. Un aviso contundente, que duda cabe, pero con sentido a tenor del carácter de los rusos. Como se suele decir, Rusia no empieza guerras, las acaba. Y si no, no tenemos más que pensar en Napoleón o en Hitler, que se enfrentaron a Rusia pensando que iban a ganar y que fueron masacrados. No en vano, durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia perdió no sé cuántos millones de soldados. Decenas de millones. Decenas de millones. Fue el país que más efectivos perdió. Vamos, que actualmente Rusia es el país que más medios tiene. Sí, y otra cosa importante que hay que saber es que después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos la Guerra Fría, que ahora para algunos, sobre todo para los que no saben mucho del tema, está teniendo una segunda parte. Es lo que ha venido a llamarse la Guerra Fría 2.0. Sin embargo, un experto estadounidense en asuntos rusos como es Stephen Cohen, amigo de Gorbachev y conocedor de los rusos y de su idioma, afirma que lo que tenemos actualmente no tiene nada que ver con la Guerra Fría, que se parece más al inicio de una guerra caliente, algo que no sucedió en ningún momento durante la Guerra Fría, en la que ninguno de los líderes quería una guerra de verdad, cosa que ahora parece que algunos sí que desean. ¿Comparte usted esa percepción? Bueno, lo que estoy viendo es un nuevo brote de locura suicida en Occidente. Da la impresión de que Occidente odia la mera existencia de Rusia. Rusia es un país muy incómodo por lo grande y poderoso que es, con un bagaje cultural enorme. De hecho, la mitad de los descubrimientos científicos de la historia, como la tabla periódica de los elementos, han sido llevados a cabo por rusos. Pero Rusia es muy distinta a Occidente y no le gusta obedecer a nadie. Aproximadamente una vez cada siglo, Occidente se vuelve loco y ataca a Rusia, llevándose una derrota demoledora. Y ya va tocando que se vuelva a repetir. Lo que pasa es que Rusia está harta de eso. No me puedo creer que tengamos que hacer tantos intentos para que cale el mensaje de no atacar a Rusia. Esa tendencia a la violencia contra Rusia, esas ansias de guerra, se recogen en otro libro publicado por usted titulado Locura burocrática, con su correspondiente etiqueta en inglés para hacerse viral, Bureaucratic Insanity, que también tiene que ver con la violencia a nivel interno. Háblenos de la relación con la violencia que se percibe en todos los titulares. La locura burocrática tiene que ver con instituciones burocráticas de todo tipo, cuyos miembros están totalmente locos. Me refiero clínicamente. No es una forma de definirlos, es que están trastornados de verdad. Y esa locura se manifiesta de dos formas. En primer lugar, la relación de la gente con las instituciones es totalmente impersonal y está basada en unas normas escritas que acaban con la iniciativa y la capacidad de juicio individual de esas personas. Y en segundo lugar, tras unas cuantas generaciones, existe en las instituciones burocráticas un programa de criba selectiva que hace que aquellos que ocupan los más altos cargos sean unos auténticos sociópatas, mientras que los que están por debajo son unos
robócratas. El término no lo hemos acuñado nosotros. Ya se menciona en las investigaciones sociológicas. Unas personas cuyo sentido de la identidad va de la mano de su continuo acatamiento de las normas, que es lo único que saben hacer: obedecer órdenes. Usted también habla de la violencia que eso genera en la sociedad. Prueba de ello es que cuando se dispara a un peatón por cruzar la calle, por un lugar prohibido, que en Estados Unidos es un delito, la gente reacciona diciendo que el peatón debería haber acatado las normas, que lo que ha hecho está prohibido. Efectivamente. Como esas personas han perdido todos sus rasgos de identidad, se han convertido en autómatas que no hacen otra cosa que acatar órdenes. Acaban desarrollando un sentido de la corrección y del deber directamente proporcional a su capacidad de obedecer las normas ciegamente. Y eso hace que no duden en intentar destruir a cualquiera que no lo haga. Estupendo. Dmitry Orlov, muchas gracias por haber estado en este especial sobre soluciones veraniegas. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dmitry Orlov del cluborlov.blogspot.com. Les recomiendo que visiten su blog, que ofrece soluciones a todos los problemas económicos, políticos y sociales del momento. Es muy interesante, de verdad. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.